En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Muy bien, ahora nos toca presentar a un gran amigo y colega, compañero de muchos trajines periodísticos por el Perú y por el mundo, César Campos. ¿Cómo estás, César? Qué gusto. Denis, gracias por tu convocatoria y por supuesto deseándote a ti y a toda la audiencia de este sintonizado programa tuyo en PBO Radio, la Radio con Fe, un venturoso 2023. Y ahora lo puedo decir de verdad con entusiasmo. Y te voy a explicar luego por qué. Yo te estaba revisando a propósito de la introducción que hiciste, que es muy común que todos nos deseamos al terminar un año. Sí. Una buena aventura, ¿no? Decimos sí, claro. Siempre. Un año venturoso, ¿no? Siempre. Feliz año nuevo, te deseo lo mejor. Sí. Pero tanto en el año 21 como el 22, mira, esta columna que yo escribí en diciembre del año 2020, la titulé El temible 2021. No me digas que fuiste premonitorio. Quiero solamente leerlo porque para que veas cómo quiero calificar. Si no voy a decirte que eres un Di María. Nada más usual que cada fin de año escribí: las personas procedan a desearse buena aventura, prosperidad para el siguiente. Es un acto que no solo nace de la voluntad positiva hacia el prójimo, sino también de la certeza implícita que se deja atrás un ciclo anual complicado, muchas veces triste, etc. Y no tenía duda que la gente para recibir el 2021 se iba a abrazar en el mismo sentido. Pero agregué: sin embargo, no me matriculo en la legión de los entusiastas, por lo menos en lo que al Perú respecta. Me gana la extrema racionalidad sobre las consecuencias de esta era disruptiva que no anticipa escenarios óptimos en el corto plazo. Y en el ámbito político, o sea, me estoy refiriendo al 2021, al 2022. El caos y la anarquía son más pronosticables que el orden democrático o la unidad basada en la sensatez y el bien común. Como el artículo es largo, solamente quiero mencionarte la parte final. Le pongo cuánto durará la idílica imagen de un gobierno que recién se instale, que yo no sabía quién podía ser, no conocíamos el 2020 si era Pedro Castillo, que como sí, claro, claro. No, todo era pues un limbo. Le pongo yo lo siguiente: las severas perforaciones de nuestro sistema político, lo que hoy se está discutiendo, claro, y el empoderamiento de poderes fácticos nos devolverá a la realidad del encono y el fratricidio. Ojalá me equivoque, pongo y celebraré que así sea, pero hoy le temo y mucho al año 2021, año en que se eligió al señor Castillo. Sí, claro, claro. Bueno, no voy a leerte el siguiente artículo de diciembre del 2021. Que es más patético. ¿Sabes cómo lo titulé? El terrible 2022. Ya se fue el terrible, ya no te acuerdes más. Y he publicado, para terminar, el día de hoy, que es habitual mi columna de Expreso los días domingos, sí, hoy 1 de enero del año 2023. ¿Qué le has puesto el título? 2023 esperanzador. Esperanzador, lo que dije yo. Lo que tú habías señalado, por eso esperanza. Me hizo acordar más de 40 años en tu caso, también los años que tengo yo de ejercicio periodístico, te da un sentido y un olfato para calificar las cosas. Y que no dependen del corazón, no dependen solamente del hígado. Están ahí. Es la racionalidad que nos dice que efectivamente yo espero. La productora Valentina decía, ¿qué título le va a poner a su editorial? Un año para el olvido y otro de esperanza. ¿De esperanza? Se acabó. Así es. Es que lo tenemos a flor de labio, quizá pues por la deformación profesional. Total. No hay otra cosa. Pero ahora vamos entrando en tema, querido César. No podemos entrar al 2023 sin analizar el 2022. ¿Qué fue lo peor para ti del 2022? Vas a entrar a una prueba. Muchas cosas fueron malas, para hablar un castellano simple. Pero ¿qué fue lo peor de todo lo malo que nos ha acontecido el año que se fue? Segundo. Bueno, como en el derecho a veces hablar de escala de valores, tú que eres abogado sabes que uno no puede decir que un derecho predomina sobre otro. No, simplemente el derecho de uno se acaba donde empieza el derecho de los demás, pero todo es homogéneo. Aquí yo no establecería jerarquías
porque se nos han cruzado muchas cosas. Mira, el conflicto Rusia-Ucrania en el nivel internacional A nivel fue algo mundial, que sí. nosotros no esperábamos y que de todas maneras ha impactado No, afectó la economía global a nuestra economía, la economía global, etc. y la producción básicamente. En segundo lugar, el mantenimiento todavía de los remanentes del COVID-19, sus impactos sanitarios, correcto. que ha obligado de alguna u otra manera a ser más preventivos en ese terreno. Porque sin la prevención, como está ocurriendo en China, donde todo el mundo está condenando ahora cómo Xi Jinping extendió, ¿no es cierto?, las medidas más restrictivas y represivas con el tema, pues no dan resultado. Y siguen los fallecidos por COVID en la China. Por supuesto. Y en tercer lugar, obviamente lo peor ha sido el cinismo y la forma en que el fenecido gobierno de Pedro Castillo Terrones trató de imponernos una agenda corrupta, una agenda... A nivel nacional te decía yo, el hecho, digamos, vamos a decir, el más prominente de todos los hechos que lamentablemente fueron terribles, malos, ¿no?, para la realidad de nosotros los peruanos y peruanas, ¿no? Y han sido picos, ¿no? Todo el año, pero ¿cuál fue, digamos, el hecho más perverso, ¿no?, de todos los males que hemos tenido en 2021? Hay que ponerlo en términos globales de lo que puede ser lo más perverso. Descubrir que Pedro Castillo era un corrupto. Yo, sinceramente, fui de los que creía que su único problema eran las limitaciones intelectuales, su mediocridad, sus pocas ganas de querer estudiar. Pero recuerda que hasta diciembre del año pasado nosotros no conocíamos hechos ciertos de corrupción. Es recién en febrero del año pasado, diciembre del 2021. En febrero del 2022 es que se comienzan a descubrir con las triquiñuelas del señor Bruno Pacheco, por ahí empieza el hilo conductor, la aparición de Karen. No, primero de Karelin, ¿no? Claro. Karen y después Villaverde. Estos personajes, ¿no?, tienen que ser parte de una historia negra del país, ¿no? Absolutamente. Cómo ha ido apareciendo que habrá que como un relato, un cuento. Pero cuando todo esto llega directamente a comprobarse de que cae en manos del propio Pedro Castillo, como bien lo ha dicho el Ministerio Público, imputado de ser jefe de la organización criminal, yo creo que eso ha sido lo más impactante del 2022. Todo esperábamos de un profesor rural, como te digo, sus ideas quizás atravesadas, disparatadas, que estaba en un lado, estaba en el otro, no sabíamos si quería ser socialista, procapitalista, mediocre, como él mismo se graficó. Entonces yo decía, hasta ahí quedaba la cosa. Podemos lidiar con esto, pero lidiar ya con una corrupción tan organizada, tan galopante, tan directa, y donde se vincula hasta la propia esposa del presidente, los sobrinos que pasan de vivir de San Juan de Lurigancho a departamentos en Magdalena del Mar, que comienzan a recibir los beneficios, las mieles del poder que tantas veces tú y yo hemos combatido, y en mi caso, cuando yo he participado en la administración pública, lo he visto directamente. Gente que se deja seducir porque le regalan la camioneta, porque le ofrecen el oro y el moro. Ahí es donde empieza la desgracia. No, pero hubo momentos dramáticos, César. Por ejemplo, a mí me impactó cuando alguno de los familiares dijo que ya que no se puede hacer por las instituciones, que hay problemas, no, mejor que nos asignen 10.000 soles a cada uno de la familia. Oye, ¿sabe qué? Me parecía algo, ¿no?, espeluznante que se diga eso. O sea que ellos sí realmente pensaban que podían beneficiarse de los dineros, ¿no?, del Estado, o que llegar al poder era para eso, para repartir el dinero. O sea, no solamente a través de la corrupción, sino de una manera legal, o sea, que giren cheques. No, pues es terrible, terrible. Bueno, de las cosas malas ya no hablemos. Vamos a hablar de las cosas buenas. Dentro de todo lo malo, el 2022 tuvo cosas absolutamente oportunas, diríamos, milagrosas en alguna medida. ¿Cuál sería algo que tú ves? Gracias. O sea, lo primero que te va a generar, gracias. Agradecer a personas. ¿Quiénes serían objeto de agradecimiento dentro de toda esa maraña de hechos negativos que han ocurrido en 2022, ¿no? Pero que hay personas, seres a quienes debemos agradecer? ¿Quiénes serían? Tu pregunta tan directa, mira, lo primero que me suscita
no está en el orden público, sino más bien en el orden particular. Esta familia de PBO, a la cual tú te has incorporado hace poco tiempo, el año pasado. Gracias a Philip que me convenció. La familia de Willax. La familia de Willax. Y lo digo y PBO. Por supuesto, por eso hablo. La familia de PBO y la familia de Willax hemos sido quizás protagonistas de algo que yo no pensaba que podía llegar a serlo. Porque uno puede ser, como tú lo has sido siempre, un periodista crítico, fastidioso, pero no de tener la necesidad, o sea, de verse en la necesidad de combatir esta esencia de la organización criminal. Y con verticalidad, como lo ha hecho. Sin ninguna duda y sin las medias tintas que otros, lamentablemente, colegas quisieron manejar. No, que miraron a un costado. Que el periodismo es... No, cuando uno tiene que adoptar una postura como frente a una dictadura, la tiene que confrontar de una manera directa radical. Y radical. Había que ser radical, en este y caso tanto Willax como PBO fueron radicales en su momento. En este caso era una organización criminal que cada domingo, gracias a la prensa libre, también eso hay que agradecerle también a los noticieros, obviamente abiertos, y la voluntad de personas que incluso salieron de PBO y de Willax, como Eduardo Quispe, que hoy ocupa la jefatura de la Unidad de Investigación de Cuarto Poder en América Televisión. Bienvenido. Así es. Por hacerle caso a personajes de esta naturaleza, colegas de los cuales uno se siente orgulloso, Denis. Porque de otra forma... Yo creo que no había manera de que la gente, o el ciudadano común y corriente, abriera los ojos. Correcto. No solamente de colegas, ¿no? Aquí hay que poner a la cabeza pues a Phyllis Batter, Beto Ortiz, ¿no es verdad? Ahí también tiene que entrar... El propio Erasmo Wong, yo le rindo homenaje. No, pero yo en realidad... Porque a él lo amenazaron, le sacaron reportajes, acuérdate, o sea, malamente, como diciendo, no, con esto vamos a bajar a Willax, y no yo iba a eso. No solamente periodistas, sino empresarios. Claro. Y ahí hay que reconocer a Erasmo Wong que se la jugó. Y la historia reconocerá, porque la historia tarde o temprano te va a decir la verdad, ¿no? Son muy pocos en la historia del Perú empresarios que han tenido de verdad pantalones para enfrentar situaciones difíciles. Hay que tener agallas. Porque hay que tener agallas y sobre todo determinación. Y ha habido episodios, como fue en la época de Velasco, Raimundo Duarte, que se tuvo que verse obligado, se vio obligado a irse al Ecuador. Y los otros empresarios, algunos haciendo dinero, incluso con nuestro amigo Alan García, cuando malamente estatiza la banca. Bueno, tenía que haber una resistencia, de la cual felizmente García, lo inteligente que era, se dio cuenta que fue, con los años se dio cuenta y dijo, esto fue un tremendo error, el peor error. Y nosotros se lo dijimos, Así es. Se lo dijimos con la misma claridad con que estamos hablando ahora. Y si hay un público que tiene memoria, lo recordará. Correcto. Pero también tenemos que reconocer, entre los personajes que merecen un agradecimiento, un elogio, a la fiscal de la Nación. Claro. ¿No? A Patricia Benavides. Claro que sí. ¿No? Tenemos que reconocer a la fiscal Barreto, ¿no? Marita Barreto, y a todos los fiscales que acompañaron a ese grupo que se jugó también por el Perú. A los policías de investigación. Correcto. ¿No? A Harvey Colchado, a Lozano. Así es. Y creo que tenemos que, ¿no? En puridad también, reconocer, ¿no? esa apuesta por el país. Sí, el abanico de verdad es bastante amplio en ese sentido de lo que tú señalas, Denis. Yo había empezado por los colegas. No, pero eso es importante. Pero tienes toda la razón y lo suscribo. Es muy importante. Y recordando también que Patricia Benavides, por estos periodistas venales, entre comillas, que hay muchos y sobran, han tratado de quitarles la alfombra. Minimizarla e involucrarla en actos de corrupción que no resisten el menor análisis. Cuando todos los procedimientos en que se siguió la caída de este grupo de fiscales que ya habían culminado su labor estaba plenamente garantizado y determinado no solamente eso por fue grosero, ¿no? Y el testimonio de algunos de ellos. Así, la grosería con la que cuando alguien... Claro, es que los caviares perdieron poder. Date cuenta, otro hecho que hay que celebrar el año 2022. Los caviares han perdido poder. El sistema de administración de justicia. Es cierto. Eso es muy importante. Claro. Muy importante. Ahora mi pregunta es, ¿qué harán los caviares este año? No, los caviares van a tratar de meterse por varias ventanas. Van a seguir ahí con no descansan. Es que, ¿sabes qué? Sus cooperantes internacionales les exigen penetrar al Estado a través de sus organizaciones no gubernamentales. Una ONG hace 20, 30 años, querido Denis, tú lo sabes bien,
era complementario a la labor del Estado, complementaba la labor. Claro, hoy no, hoy tiene que imponer su agenda globalista en materia ambiental, en materia de género, y si no cumplen, pues le quitan el propio nombre, César, el propio nombre, ¿no? Organismos no gubernamentales, era pues un complemento para los organismos gubernamentales. Claro. Pero hoy han distorsionado totalmente su papel y están al servicio más bien de la subversión, ¿no? Están al servicio de grupos, ¿no? Interesados. Interesados totalmente. De intereses concretos Así y particulares que ellos tienen para defender, repito, una agenda internacional que violenta la soberanía nacional y que además, por ese motivo, ellos obtienen grandes recursos. Así es. Eso siempre hay que decírselo. Y siempre hay que decírselo porque lo que quieren es no al chancho, sino al chicharrón. Correcto. Ya, bueno, hablando de agenda, tenemos que tocar la agenda, ¿no?, del Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, porque no podemos dejar de tocar, ¿no?, esta grosería, ¿no?, de intervenciones tanto de López Obrador como de Petro y de Evo Morales y compañía, cómo hasta ahora están empeñados en distorsionar una realidad, porque no es que no sepan, ¿no? Ellos saben perfectamente. Lo que pasa es que es parte de su proyección, parte, ¿no?, de lo que ellos tienen que defender como el socialismo del Perú 21, ¿no es cierto?, y tratar de contaminar, confundir a la opinión internacional con todo lo que han dicho, que lo que hubo aquí contra Castillo, ¿no?, fue injusto, un golpe contra Castillo, ¿no? Qué desgracia, ¿no? Entonces aquí tenemos que combatir también el ámbito internacional contra estos líderes, ¿no? Bueno, lo digo con dificultad, líderes, porque líderes no son, ¿no? Encabezan también una organización, ¿no?, que va a subvertir el orden en Sudamérica. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque va a seguir este año. Primero, Denis, identificar los matices. Porque Foro de Sao Paulo es el conjunto de partidos políticos de izquierda que hace muchos años, con una visión para poder agruparlos, el señor Ignacio Lula da Silva, que dicho sea de paso, asume en este mes de enero del año 2023 la presidencia de Brasil, había fomentado. El escándalo Lavallato y la directa participación de muchos miembros del Partido de los Trabajadores, del propio Lula da Silva, como que ha menguado esos ímpetus del Foro de Sao Paulo, si tú te das cuenta. Sí. Ellos han querido seguir reuniéndose, todo. Por eso es que Andrés Manuel López Obrador, que no es lo mismo que Lula da Silva, eso es lo que hay que mirar. Están en el mismo saco. Sí. Ambos quieren liderar grupos regionales, hemisféricos, es decir, de América Latina, de izquierda, pero ambos, acuérdate lo que te digo, y te lo digo el 1 de enero del año 2023, se van a enfrentar. Se van a enfrentar. Porque Lula es una cosa... Lula además ha tomado distancia en ciertas cosas. Por eso es que él no reconoce, o mejor dicho, reconoce al gobierno de Dina Boluarte y no ha entrado a esta cantaleta estúpida de Andrés Manuel López Obrador y de Gustavo Petro de no reconocer a la presidenta. Entonces, yo termino diciéndote que hay que mirar con cuidado, en efecto, cómo se van a, como siempre pasa con la izquierda comunista y ahora el socialismo del siglo XXI, se van a matar entre ellos. Por eso es que han querido defender a Pedro Castillo para que justamente su ideal no se caiga. Porque cae Castillo, en la manera como ha caído, mediocre, corrupto y todo, ellos comienzan a caer en sus respectivos. Así es. Y van a caer, ¿no?, en abanico. Así es. ¿No es cierto? Bueno, César, gracias. No, qué ocurrencia. Que tengas un lindo año 2023. Qué bueno en lo personal. El 2023 contigo y conversando, Denis, que tanto te admiro y tanto sentimiento compartido. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Y un feliz año. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.